¿Cómo están, estimados profesores y profesoras? Continuando con el módulo 3, Estrategias para la enseñanza de las ciencias sociales, del Diplomado en Enseñanza de las Ciencias Sociales, vamos a tocar la última unidad temática, que es la temática 4, relativa a la reconstrucción del conocimiento social a partir de la resolución de problemas, la simulación y el estudio de casos. ¿Ya? ¿Qué pretendemos con esto? Desarrollar un poco en qué consisten estos métodos para la apropiación del conocimiento social. ¿Qué entendemos por conocimiento social? El conocimiento social es ese conocimiento que adquieren los seres humanos por la necesidad de entender su mundo, de comprender su mundo y el de sus semejantes como tal. Y para aprender ese tipo de conocimiento social o reforzar un poco más, tenemos una serie de métodos como tal. Tenemos la resolución de problemas, ¿no?, que va a consistir en hacer comprender al estudiante que este mundo está hecho a base, creo, de problemas, y nosotros progresamos en virtud de que vamos resolviendo cada uno de esos problemas como tal. Entonces, lo que se pretende es tener esa habilidad, ese pensamiento que la historia, los procesos sociales y demás, igual son un problema como tal. Y eso, obviamente, esa habilidad para resolverlas nos va a permitir también que nosotros, los propios estudiantes, puedan resolver sus propios problemas como tal, tanto en el campo de las ciencias sociales como en su vida, como les señalo. También tenemos la simulación, consistente en generar esa especie de un ambiente ficticio, obviamente, pero que simule o imite un poco, ¿no?, aquel espacio real en el cual se desempeñaría el estudiante como tal. ¿Ya? Y por último tenemos los estudios de caso, que ya tiene que ver con el objetivo de centrar al alumno en la resolución de un estudio concreto de caso, cómo resolver un caso concreto, ¿no?, que puede ser de su entorno familiar y demás como tal. ¿Ya? En el caso de la resolución de problemas, vamos a señalar algunas características más importantes, ¿no? Son estrategias para generar habilidades por medio de la exposición o formulación de una serie de problemas o de colocar al estudiante en una situación problemática, ¿no? ¿Qué se pretende con este método? El objetivo central no está en resolver en sí el problema, sino en que el estudiante sepa generar habilidades para resolver de manera independiente o grupal con sus compañeros sus respectivos problemas, ¿no? Respecto a su implementación, ¿qué tenemos que considerar? Por un lado, la orientación hacia el problema, ¿no? Es decir, en este punto lo que se hace es generar en el estudiante esa idea de que este mundo está hecho y progresa a base de problemas y sus resoluciones como tal. Como segundo punto para este método, tenemos que definir y formular el problema y sus elementos constituyentes. ¿Ya? Como tercer punto, tenemos la generación de soluciones alternativas, posibles respuestas a nuestro problema, ¿no? Entonces, en esta actividad reflexiva, pues vamos a señalar diferentes puntos de cómo resolver una situación problemática o un problema, ¿no?, señalado. Como cuarto punto, tenemos la toma de decisiones, ¿no?, como tal. Entonces, luego de haber vertido esa serie de alternativas para solucionar ese problema, decidimos por cuál optar. Y obviamente, esta va a ser una estrategia para tomar una decisión concreta respecto de ese problema que nos se ha planteado. Y por último, una vez que ya hemos tomado esa decisión de qué alternativa de solución vamos a tomar, lo ponemos en práctica y llevamos a cabo su verificación, si ha sido efectiva aquella elección que hemos tomado. Eso sería en cuanto a la resolución de problemas. La simulación consiste en situar al estudiante dentro de un contexto reconstruido, imitado, representado de manera artificial sobre la realidad. Es decir, es como si el estudiante estuviera frente a la realidad, pero nosotros lo reconstruimos para que analicemos cómo puede manejarse en ese ambiente ficticio, pero que sería como si estuviera en el ambiente real. De este método
existen varias formas de simulación con diferentes objetivos, como serían, en un caso, una simulación metodológica, ¿no? Donde coloque al estudiante en una situación de qué haría, cómo utilizaría ese método como tal, ¿no? Tenemos la instrumental, la experimental y la de decisiones también, como formas de diferentes tipos de simulación. Entonces, como otro método, en este caso de adquisición del conocimiento social, tenemos los estudios de caso. Los estudios de caso se centran en la comprensión de experiencias y dinámicas particulares, singulares, ¿no?, de la realidad. Sitúa cognitivamente al estudiante en una situación problemática o caso, pero concreto, para que éste lo analice, vea toda la complejidad que presenta esta realidad concreta, ¿no?, este caso particular, que puede ser en cuanto a sus circunstancias, instancias o eventos como tal, ¿no? Entonces, los estudios de caso son muy útiles para la enseñanza de las ciencias sociales. Es un aporte que tenemos de la sociología principalmente y nos sirve, como les señalo, para generar esa habilidad de posicionar al estudiante para resolver una situación en un caso concreto. Puede ser su entorno familiar, su barrio, ¿no?, entre su círculo de amigos como tal, y entonces él sepa resolver casos concretos en torno a una problemática central. Puede ser también un caso concreto de su región, de su país, ¿no?, pero obviamente tomando esa complejidad que amerita un estudio de caso concreto, ¿no? Y así llegamos a la finalización de este módulo 3 que titula Estrategias para la enseñanza de las ciencias sociales dentro del marco del diplomado de enseñanza de las ciencias sociales. Invitamos a seguir con ese interés en el diplomado y sería hasta una nueva oportunidad. Gracias.